Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a ahondar en la polémica que rodea las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre Yanira Gómez, quien es, por si no lo recuerdas, testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un caso complejo, sin duda. Para ponernos en contexto rápidamente, Paloma Valencia es una figura muy, digamos, prominente del partido de Uribe, el Centro Democrático. Y bueno, Yanira Gómez, pues ella es una figura central en este proceso judicial que enfrenta el expresidente. Y lo que hace esa situación aún más complicada, bueno, más bien, lo que le añade otra capa de complejidad, es la respuesta tan contundente del abogado de Gómez, Miguel Ángel del Río, ¿no? Y cómo los medios, bueno, pues han amplificado todo este conflicto. Totalmente. Así que hoy vamos a analizar a fondo esas acusaciones, la respuesta del Río y bueno, y cómo los medios juegan un papel en todo esto. Me parece perfecto. Por las acusaciones de Valencia. Ella, a través de sus redes sociales, hace unas afirmaciones bastante serias sobre Yanira Gómez y dice que se basan en informes de inteligencia que, según ella, se mencionaron en un artículo de la revista Semana en 2021, la vincula directamente con las FARC. Dice incluso que estuvo casada con un miembro de rango medio del Frente 21. Sí, y no se queda ahí, va más allá y afirma que Gómez, usando el alias de la Chiqui, participó en la planificación de actividades terroristas en Bogotá. Increíble. Y además, para rematar, cita como fuente a la periodista Salud Hernández, conocida, por cierto, por sus reportajes un tanto, bueno, controvertidos. ¿Qué opinas tú de este uso de fuentes, tomando en cuenta, claro, la gravedad de las acusaciones? Es un punto interesante, ¿no? La elección de las fuentes, sin duda, puede influir en cómo la gente percibe la información, especialmente en un contexto tan delicado como este. Y bueno, la reacción de Miguel Ángel del Río, el abogado de Yanira Gómez, nos hizo esperar. Inmediatamente exigió una retractación pública a Valencia. No solo eso, sino que también presentó una denuncia legal ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que me parece fascinante de la respuesta del Río es cómo cuestiona la validez de esos informes de inteligencia. Argumenta, y con razón, que si esta información fuera cierta, el propio gobierno de Uribe habría actuado contra Gómez durante su mandato. Es un argumento que da mucho que pensar. Fíjate, es interesante la gran diferencia de apoyo público que recibió del Río en comparación con Valencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes a favor del abogado, lo que nos da una idea, aunque sea un poco superficial, del sentir popular. Pero hay que tener cuidado con eso. Las redes sociales no siempre reflejan, digamos, la opinión de toda la gente. Podría haber gente que apoya a Valencia, pero que no lo diga abiertamente en Internet. Tienes razón. Es importante no generalizar basándonos solo en lo que vemos en las redes. Y esto nos lleva inevitablemente a analizar el papel de los medios en toda esta polémica. Porque en lugar de cuestionar las afirmaciones de Valencia, algunos medios le dieron una plataforma para repetirlas, sin ningún tipo de filtro o análisis crítico. Y esto es crucial. A no cuestionar la información, contribuyeron a amplificar acusaciones que, como bien dice Del Río, podrían ser falsas. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo funcionan los medios en Colombia? ¿Existe algún tipo de sesgo conocido en ciertos medios que pueda estar influyendo en cómo cubren estos casos? Es una pregunta muy relevante. De hecho, muchos criticaron esa falta de rigor periodístico y han denunciado que Valencia está usando su plataforma como congresista para difundir información que podría ser falsa. Lo que a mí me preocupa es el posible efecto paralizante que esto pueda tener en otros testigos. Imagina que eres testigo de un delito grave, pero dudas en hablar por miedo a ser atacado públicamente. Entiendo tu punto. Si la gente tiene miedo de hablar, la justicia se ve afectada. Exactamente. Este caso nos hace pensar seriamente en cómo se maneja la información en el espacio público y las consecuencias que puede tener para el sistema judicial. Y todo esto ocurre en un contexto de mucha polarización política en Colombia. El legado de Uribe y las divisiones que genera siguen muy presentes. Totalmente. Y justo por eso creo que es un buen momento para profundizar en el trasfondo de esta polarización. ¿Te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión exploramos un poco más la figura de Uribe y cómo su legado ha contribuido a este clima político tan dividido? Me parece una excelente idea. Seguro que a nuestros oyentes les interesará comprender mejor ese contexto. Sí, para entender bien esta polarización que mencionábamos, creo que es importante recordar que Uribe es una figura muy controvertida en Colombia. Digamos que para algunos es un héroe, ¿no? El que lideró la lucha contra las FARC, el que trajo seguridad al país. Pero para otros representa, digamos, la cara más oscura del conflicto. Hay acusaciones de violaciones a los derechos humanos, vínculos con grupos paramilitares, ese tipo de cosas. Y esas acusaciones, bueno, no son nuevas. Se remontan a su periodo como gobernador de Antioquia e incluso a su etapa como senador. Y lo que hace este caso aún más complejo
es que toca temas muy sensibles, ¿no? La historia reciente de Colombia, el conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico, son temas que todavía generan mucho dolor y división en la sociedad colombiana. Claro, y en ese contexto, las palabras de Paloma Valencia al acusar a Yanira Gómez de tener vínculos con las FARC, pues adquieren una connotación aún más fuerte, ¿no? No es solo una acusación sin fundamento, sino que también se está utilizando el miedo al terrorismo para desprestigiar a una testigo clave en un caso contra Uribe. Precisamente. Y esto podría tener un efecto disuasorio en otros testigos, ¿no? Que digan, bueno, si yo hablo en contra de esta figura poderosa, me van a atacar, van a cuestionar mi credibilidad. Imagínate el impacto que esto podría tener en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es un panorama bastante preocupante. Si la gente tiene miedo de hablar, la justicia se ve muy comprometida. Y volviendo al tema de los medios, ¿cómo crees que la cobertura de este caso ha contribuido a la polarización? Lamentablemente, muchas veces vemos que los medios amplifican las voces más extremas, ¿no? Buscan el sensacionalismo en lugar de promover un debate informado y constructivo. Y en este caso, algunos medios han replicado las acusaciones de Valencia sin contrastar la información o dar espacio a la versión de Gómez. Es como si se priorizara el impacto mediático por encima de la verdad y la responsabilidad. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para combatir la desinformación y promover un debate público más sano? Es un desafío complejo, pero creo que hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, creo que debemos ser más críticos con la información que consumimos, ¿no? No podemos creernos todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Debemos desarrollar nuestro pensamiento crítico y aprender a identificar las noticias falsas, la propaganda. Es decir, convertirnos en detectives de la información, ¿no? Verificar las fuentes, buscar diferentes perspectivas. Y también ser más responsables a la hora de compartir información en redes sociales. Antes de compartir algo, asegurarnos de que sea veraz, de que provenga de una fuente confiable. No queremos ser parte de la cadena de desinformación. Y si tenemos dudas, siempre podemos consultar con medios de comunicación independientes y organizaciones que se dedican a verificar datos. Hay muchas herramientas disponibles para ayudarnos a discernir la verdad de la mentira. Sin duda. Y no olvidemos que la libertad de expresión conlleva una gran responsabilidad. Tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, por supuesto, pero también tenemos la obligación de hacerlo de forma respetuosa y responsable. Es un equilibrio delicado, pero fundamental para una sociedad democrática. No podemos utilizar la libertad de expresión para incitar al odio, a la violencia, a la discriminación. Tampoco podemos usarla para difundir información falsa o engañosa. Se trata de construir una cultura de la verdad y la responsabilidad en el debate público. Una cultura donde se valore la evidencia, la argumentación racional y el respeto a la diversidad de opiniones. Una cultura donde se busque el diálogo y el entendimiento, en lugar del enfrentamiento y la polarización. Volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué lecciones podemos extraer de esta controversia? Yo creo que este caso nos muestra la fragilidad del sistema judicial cuando se ve sometido a presiones políticas y mediáticas. También nos recuerda la importancia de proteger a los testigos y garantizar que puedan declarar sin miedo a represalias. Es decir, fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que la justicia pueda actuar con independencia e imparcialidad. Exactamente. Y para eso es fundamental que la sociedad confíe en la justicia. Si la gente no cree en la justicia, el sistema se debilita y se abre la puerta a la impunidad. Y en un país con una historia tan convulsa como la de Colombia, la impunidad es un lujo que no nos podemos permitir. Necesitamos una justicia fuerte e independiente para poder sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Y para eso es fundamental que todos, ciudadanos, medios de comunicación e instituciones, trabajemos juntos para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Totalmente de acuerdo. Este caso nos muestra que la lucha por la justicia y la verdad es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos. Ahora bien, ¿qué te parece si en la última parte de nuestra inmersión analizamos las posibles consecuencias de este caso para el futuro del proceso judicial contra Uribe y para el panorama político en Colombia en general? Me parece una excelente idea. Es importante analizar las posibles ramificaciones de esta controversia y cómo podría impactar el futuro del país. Claro, para analizar las consecuencias, primero hay que recordar que Uribe ha enfrentado varios procesos legales a lo largo de su carrera política. Desde el escándalo de las chuzadas, que involucraba espionaje ilegal a opositores políticos durante su presidencia, hasta las acusaciones de manipulación de testigos en casos relacionados con grupos paramilitares. Y para quienes no estén familiarizados con el término chuzadas, se refiere a las interceptaciones telefónicas ilegales que se llevaron a cabo por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, durante el gobierno de Uribe. Exactamente. Y lo que hace este nuevo caso particularmente relevante es que, bueno, se suma a la larga lista de controversias que rodean a Uribe. Considerando la polarización que ya existe en torno a su figura, ¿cómo crees que este caso podría afectar el desarrollo del proceso judicial en su contra?
Pues es difícil predecir con exactitud qué va a pasar, pero sin duda, este caso ha puesto en evidencia las tensiones, las divisiones que hay en la sociedad colombiana. Podemos ver, por ejemplo, un aumento en la presión pública, tanto a favor como en contra de Uribe, lo que podría influir en la percepción de imparcialidad del proceso judicial. O sea que ese tipo de escándalos mediáticos con acusaciones y contraacusaciones podían erosionar la confianza en el sistema judicial. Es una posibilidad. Si la gente percibe que la justicia se está utilizando como un arma política, pues la confianza en el sistema se debilita. Y esto podría tener consecuencias graves para la estabilidad del país. Confianza en las instituciones es fundamental para que una democracia funcione bien. En definitiva, este caso nos deja muchas preguntas y reflexiones sobre el funcionamiento de la justicia y la democracia en Colombia. Pero también nos invita a actuar, a ser ciudadanos más informados, más críticos y más comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y recuerda, si te ha interesado este caso y quieres profundizar en él, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia. Allí encontrarás más información y análisis sobre este y otros temas de actualidad. Y si te ha gustado esta inmersión, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima inmersión. ¡Hasta pronto!